Padre Celestial, gracias te damos por habernos levantado en esta mañana con vida y con salud. Te damos gracias, Señor, que en un mundo lleno de rebelión, tú aún cuidas de tus hijos. Y en esta mañana venimos nuevamente a ti para implorarte que vengas a nosotros al abrir tu santa palabra. Habla a nuestro corazón y transforma nuestra vida de tal manera que podamos reflejar el carácter de Cristo a nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Inmaculado Jesús. Amén. Quiero invitarles en esta mañana a abrir sus Biblias junto conmigo a San Lucas, el capítulo 10. San Lucas, el capítulo 10, y vamos a estudiar una historia que todos conocemos muy bien. Pero espero que en esta mañana vamos a ver la historia desde un ángulo un poquitico distinto. San Lucas, el capítulo 10. Y vamos a empezar en el versículo 25, la famosa parábola del buen samaritano, aunque en realidad no es una parábola. Dice la sierva del Señor en el libro deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado El buen samaritano, que esta historia se realizó en la vida real. Inclusive ella va tan lejos como para decir que los hombres que pasaron de largo y no ayudaron al que había sido herido estaban presentes cuando el Señor Jesucristo relató esta historia. Imagínense la tremenda sorpresa en sus rostros cuando oyeron al Señor Jesucristo relatar esta historia. Ahora, antes de comprender esta historia del buen samaritano, es necesario que comprendamos algo en cuanto a las parábolas del Señor Jesucristo. Las parábolas de Jesús generalmente tienen una doble aplicación. Tienen una aplicación local y tienen una aplicación cósmica o universal. Por ejemplo, la famosa parábola de la oveja perdida y el pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Generalmente nosotros hemos aplicado esa parábola a nuestro ambiente local y no hay problema, tiene su aplicación local. De que cuando un individuo se extravía de la iglesia, se sale de la iglesia, es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia salir, no importa dónde sea, para buscar esa oveja y rescatarla y volverla a traer a la iglesia. Tiene su aplicación de esa forma esa parábola. Pero en realidad la parábola tiene una dimensión mucho más grande que la de rescatar a un miembro de la iglesia que se ha extraviado y que se va a volver a traer otra vez al redil. En realidad, la oveja perdida, según la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, es este mundo. Y las 99 ovejas que no se extraviaron son los mundos que no han caído todavía. Y el buen pastor es Cristo, quien desciende del cielo y viene a esta tierra para rescatar al mundo, a la oveja perdida, para nuevamente incluirla entre los mundos que nunca pecaron. La parábola del buen samaritano también tiene una doble aplicación. En realidad, en la historia del buen samaritano, el buen samaritano no somos primordialmente nosotros, ni debemos ser nosotros, aunque tiene esa aplicación. En realidad, en la historia del buen samaritano, el buen samaritano es Cristo Jesús. Y nosotros estamos incluidos en la historia, no como el buen samaritano, sino como otro aspecto hacia el final de la historia. En esta mañana queremos estudiar esta historia bajo el título ¿qué es o qué significa ser perfecto? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene esto que ver con la perfección? A medida que vamos avanzando en el estudio nos vamos a dar cuenta que esto tiene mucho que ver con la perfección. La sierva de Dios ha dicho en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, algo muy importante. Declara ella allí, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyos. Repito esa cita. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyos. En otras palabras, la salvación no solamente tiene que ver con libertad o liberación de los pecados pasados. La salvación tiene que ver con el carácter,
con la vida presente, con el poder del pecado en nuestra vida. Ahora, durante los últimos años en nuestra iglesia ha habido un debate tremendo sobre la perfección. Hay un bando de teólogos que dicen que sí es posible alcanzar la perfección absoluta antes de que Cristo venga. Hay otro grupo de teólogos que dicen, no es posible alcanzar la perfección. Cometeremos algunos pecados, tal vez pequeños, cometeremos errores en nuestra vida, pero cuando Cristo venga nos quitará el cuerpo vil y nos transformará el cuerpo a semejanza de su cuerpo de gloria. Y ha habido dos bandos. Un grupo que dice, sí es posible dejar de pecar. Sí es posible llegar al punto donde no hagamos ni una acción mala, donde no tengamos ni un pensamiento malo, donde no sintamos ni una emoción impía. Es posible llegar a ese punto, pero saben ustedes, apreciados hermanos y jóvenes y señoritas, que yo creo que los que están discutiendo la perfección desde esta perspectiva han perdido el punto principal de la perfección. Porque en la Biblia la perfección no tiene que ver con dejar de pecar. En la Biblia, la perfección no significa primordialmente llegar al punto donde no pensamos mal, donde no le hacemos mal a nadie, donde no pecamos más, donde no pensamos malos pensamientos más, donde no sentimos malas emociones más. En la Biblia, la perfección no tiene que ver primordialmente con lo que dejamos de hacer. En la Biblia, la perfección tiene que ver primordialmente con lo que hacemos, no con lo que dejamos de hacer. Y yo creo que cuando los teólogos discuten, ¿será posible dejar de pecar? ¿Será posible llegar al punto donde no le hacemos más nunca un mal a nadie? Yo creo que han perdido el punto principal de la perfección, porque la perfección en la Biblia tiene que ver con lo que nosotros hacemos, no tiene que ver con lo que nosotros hemos dejado de hacer. Y en esta mañana queremos hablar de la otra cara de la perfección. La pregunta clave en la perfección no es, ¿será que podemos vivir sin pecado? Aunque yo creo que antes que Cristo venga viviremos sin pecado. Entiéndame bien, yo creo eso. Pero yo creo que hemos enfatizado tanto que la perfección significa dejar de pecar y nunca hacer algo malo otra vez, que nos hemos olvidado lo que debemos hacer. Hemos enfatizado tanto lo que debemos dejar de hacer, que nos hemos olvidado que para ser perfectos hay que hacer algo. Y en esta mañana vamos a descubrir en la parábola del buen samaritano que hay algo que necesitamos hacer para ser perfectos. No solo dejar de pecar, sino que hay algo vital que Dios espera que nosotros hagamos. Vamos a la historia en San Lucas 10 y el versículo 25. Y he aquí un doctor de la ley, es decir, un abogado, intérprete de los escritos de Moisés. Un doctor de la ley se levantó tentándole y diciéndole. Ahora, la hermana White dice en el libro Deseado a toda la gente que este joven era un espía enviado por la Gestapo. Bueno, no era la Gestapo, era por los líderes judíos, por los fariseos y los escribas. Ellos tenían miedo de ir personalmente a Jesús, porque cada vez que iban a Jesús, Jesús los dejaba en ridículo, Jesús los planchaba. Y por lo tanto contrataron a este abogado recién salido de la escuela de abogacía, ingenuo, simple, y dijeron, ve tú y hazle una pregunta a Jesús en nuestro lugar. Y llega este abogado, este intérprete de la ley de Moisés, porque no es un abogado común y corriente, un abogado civil, es un abogado intérprete de los escritos de Moisés. Y dice que le pregunta a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Noten la pregunta. ¿Haciendo qué cosa, Maestro, poseeré yo la vida eterna? Ahora paremos ahí un momentito. ¿Pueden ustedes recordar alguna otra ocasión cuando otro individuo hizo una pregunta parecida a esta? ¿Cuál caso fue? El caso del joven rico. Tenemos, por lo tanto, que regresar a la historia del joven rico. Y tenemos que compararla con esta historia. Volvamos otra vez a San Mateo, al capítulo 19, y vamos a notar un aspecto muy importante de la historia del joven rico, vital, que no debemos perder. Noten en el versículo 16 de San Mateo 19. Dice, y he aquí uno, llegándose le dijo, Maestro bueno. ¿Cómo se dirigió el abogado a Jesús? ¿Cómo lo llamó? Maestro. Y este le dice, ¿cómo? Maestro bueno. Los dos se dirigen a él de la misma forma. Y luego hace la misma pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Es la misma pregunta, sí o no?
¿Esperaríamos que si es la misma pregunta, Jesús daría la misma respuesta a la pregunta? Claro que sí, porque Jesús no va a darle una respuesta a uno de cómo salvarse y luego darle otra respuesta diferente a otro de cómo salvarse. Esperaríamos que la respuesta a los dos sea igual. Ahora, quiero que volvamos otra vez a San Lucas, el capítulo 10. Dice, ¿haciendo qué cosa poseeré yo la vida eterna? Y ahora Jesús le contesta en el versículo 26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea que Jesús le dice, bueno, yo quiero saber tu opinión. ¿Cómo interpretas tú la respuesta a esta pregunta? Dime. Y el joven responde, noten lo que responde, versículo 27, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si quieres tener la vida eterna, necesitas ¿qué cosa? Necesitas amar a Dios por sobre todas las cosas, y necesitas amar ¿a quién? Necesitas amar a tu prójimo. Ahora, noten otra vez San Mateo el capítulo 19, mantengan un dedo ahí en Mateo capítulo 19. Recuerden que el joven ha hecho la pregunta, maestro, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? ¿Cómo responde Jesús la pregunta del joven rico? Bueno, le dice, guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Y Jesús le dice, bueno, tú conoces. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera. Pero el Señor Jesucristo excluye uno de los mandamientos e incluye uno que no está entre los 10. Yo no sé si ustedes han notado eso. El Señor Jesucristo cita los últimos 6 mandamientos que tiene que ver con la responsabilidad para con nuestro prójimo, pero saca uno de los mandamientos y mete el otro. ¿Cuál sacó? Sacó el que dice, no codiciarás. El 10º. Y en lugar del 10º mandamiento, el Señor Jesucristo puso ese mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es la misma respuesta, sí o no? Claro que sí. Amor al prójimo. Pero ahora noten lo que dice Jesús en el capítulo 19 de San Mateo y el versículo 21. Estamos hablando de la perfección, ¿verdad? Estamos hablando de la perfección. ¿Qué es ser perfecto? ¿Tenemos que ser perfectos para tener la vida eterna, sí o no? ¿Cuántos creen que debemos ser perfectos para tener la vida eterna? ¿Creen? Oh, no estamos seguros. Noten lo que dice San Mateo el capítulo 19 y el versículo 21. Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, es decir, dáselo a tu prójimo, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En otras palabras, amar a nuestro prójimo es ser ¿qué? Según la Biblia, amar a nuestro prójimo es ser ¿qué? Es ser perfecto. Ahora volvamos a la historia de San Lucas, el capítulo 10. San Lucas, el capítulo 10. Versículo 28. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama a tu prójimo y vivirás. Ama a tu prójimo y serás perfecto, dice Jesús. Ahora noten que aquí no dice nada de dejar de pecar, ni dejar de hacer el mal, sino que dice que el amor al prójimo es la perfección. Dice que el amor al prójimo es lo que trae la vida eterna. Y dice en el versículo 29 que este joven ahora se encontró en un rincón porque él sabía que no lo estaba haciendo. Y por lo tanto, él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No debería nunca haber hecho esa pregunta. Porque al hacer esa pregunta, él estaba hundiendo a los líderes que lo habían mandado, que estaban presentes allí y que habían visto a este hombre en el camino, todo ultrajado por los ladrones. Versículo 30. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y créanme, es un descenso impresionante. En Jerusalén puede estar fríísimo, puede estar a 0 grados en Jerusalén.
y baja uno por la carretera Jericó, que es una carretera tortuosa, donde allí no hay nada sino unas pocas cabras y unos pocos beduinos en la carretera. Es desolado, abandonado, y desciende uno y llega a Jericó, y en Jericó puede estar en 25 o 30 grados. Una carretera tortuosa y completamente abandonada, con la excepción de unas pocas cabras y de unos pocos beduinos. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahora, esta historia es simbólica. Cada aspecto de la historia es un símbolo y necesitamos juntar todos los símbolos para entender el significado de la historia. Y mi pregunta es, según la Biblia, ¿quién es el ladrón de los ladrones? ¿Quién es el que viene no más para robar y para saquear? ¿Quién? Satanás. Satanás es el ladrón de los ladrones, según la Biblia. Satanás y sus ángeles son representados por los ladrones de esta historia. ¿Le robó Satanás la posición a Adán, sí o no? ¿Satanás nos ha robado nuestra posición, sí o no? Satanás ha dejado a este mundo herido, ha dejado a este mundo completamente despojado, ¿sí o no? ¿Saben qué significa la palabra despojado? La palabra despojado significa desvestido. O sea que le quitaron los ladrones, le quitaron la ropa. Ahora yo les pregunto algo, cuando Satanás venció a Adán y Eva, ¿cómo quedaron Adán y Eva? Desnudos. ¿Despojó Satanás al mundo de su justicia, sí o no? ¿Ha dejado Satanás al mundo herido, sí o no? Claro que sí. Drogadicción, alcoholismo, vicios, inmoralidad, crimen, asesinatos, mentira, odio. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Satanás ha dejado al mundo herido, ha despojado al mundo de su justicia y lo ha dejado desnudo ante la vista de Dios. Ha dejado al mundo casi muerto, medio muerto, como dice aquí. Versículo 31. Antes de leer el versículo 31, les quiero preguntar, ¿ustedes creen que este hombre hubiera sobrevivido si nadie lo hubiera ayudado? ¿Podía él ayudarse a sí mismo? ¿Podía él salvarse a sí mismo? No, necesitaba una ayuda de afuera, una ayuda externa. Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote. Interpretemos eso, un pastor, porque los sacerdotes eran los pastores de la época bíblica. Y aconteció que descendió un sacerdote, y el sacerdote estaba ahí escuchando a Jesús. Y me imagino que Jesús lo miró a los ojos. ¡Qué sorpresa tan grande debe haber tenido! Y ahora quiero que noten, dice, y viéndole se pasó de un lado. Ahora, hay una progresión aquí. El sacerdote o el ministro dice que llega y lo ve y dice que se pasa de un lado. No se acerca, se pasa de un lado. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Los sacerdotes eran mala gente? ¿Los sacerdotes judíos eran mala gente? Ok, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Los sacerdotes judíos guardaban el sábado? ¿Ah? ¿Diezmaban? ¿Practicaban la reforma pro salud? ¿Ayunaban? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Tenían vigilia? ¿Se lavaban las manos ceremonialmente antes de comer? ¿Eran buena gente, sí o no? Claro, no le hacían mal a nadie. Eran santos y perfectos. Tenían toda la forma de piedad. Y saben, es interesante que el Señor Jesucristo fue crucificado por un grupo de personas que guardaban el sábado, diezmaban y practicaban la reforma por salud. Y no me entiendan mal, nosotros debemos hacer esas cosas. No pierdan el tema de esta noche, porque les voy a poner en equilibrio lo que estoy diciendo esta mañana. Nosotros debemos practicar la reforma pro salud y debemos observar el sábado y debemos celebrar ayunos y hacer todas esas cosas. Pero si solamente es una religión formal, intelectual, en la cabeza, no tiene ningún valor ante Dios. Podemos llegar al punto donde nunca aparentemente cometamos una mala acción y de todas maneras perdernos. El sacerdote era buena gente. Guardaba todas las normas, guardaba todas las doctrinas, creía toda la verdad en su cabeza, en su mente, y se creía bueno. Y sin embargo, cuando vio a este hombre, a pesar de toda su perfección, el individuo, el sacerdote, el ministro de la época, pasó de largo y ni siquiera se acercó. Ahora sigamos. El versículo 32. Y así mismo un levita, los levitas somos nosotros.
Todos los levitas no eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes sí eran levitas. En otras palabras, el levita representa a la tribu escogida por Dios para ministrar, ¿no es cierto? Y todos nosotros, en cierto sentido, somos ministros de Dios, ¿verdad? No somos pastores en el sentido técnico de la palabra, pero somos ministros de Dios a quienes Dios ha encomendado la tarea de salir y alcanzar a las personas, para ayudar a las personas y alcanzarlas para Cristo Jesús. Así que pasa un levita. ¿Eran buena gente los levitas? ¿Guardaban las normas? ¿Cumplían los requisitos? ¿Creían las doctrinas? ¿Ayunaban? ¿Guardaban el sábado? ¿Diezmaban? ¿Guardaban las leyes de la salud? Claro que sí, y lo hacían mucho más que nosotros. Porque yo creo que nosotros, cuando sacamos una mata de cilantro del suelo, nosotros nos sacamos por cada 10 hojas una para diezmársela a Dios. Y la Biblia dice que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. De cada 10 semillas de comino, diezmaban una. Eran estrictos, eran buena gente, no le hacían mal a nadie. Ahora quiero que noten algo interesante en cuanto al levita, versículo 32. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, ¿qué fue lo que hizo el levita? El levita por lo menos tomó un paso hacia el individuo y se acercó. Dice, pasando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. El primero pasa de largo, el sacerdote, el ministro. El segundo dice, yo voy a ir a ver, y se acerca, pero no lo toca, y sigue de largo. Pero ahora el versículo 33. Mas un samaritano. ¿Los samaritanos eran extranjeros? ¿Eran de otro país, sí o no? Claro que sí. ¿Eran de un país lejano? ¿Eran desterrados? ¿Eran aborrecidos? Y el samaritano en esta historia representa a Jesús, que vino de la patria celestial, de otro país. Y dice que el samaritano transitaba viniendo cerca de aquel lugar. Ahora, ¿qué hace el samaritano? El primero pasa de largo. El segundo se acerca. El samaritano se acerca y hace algo más. Versículo 33, mas un samaritano fue que transitaba viniendo cerca de él y viéndole. Recuerden esta palabrita ahora, fue movido a misericordia. El samaritano fue movido ¿a qué? A misericordia. Y ahora el versículo 34. No olviden esa palabra misericordia, porque vamos a regresar a ella al final del sermón. Dice el versículo 34, y llegándose vendó sus heridas. ¿Qué hizo el samaritano? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Ahora paremos ahí un momentico. ¿Qué representa en la Biblia el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo. ¿Y qué representa en la Biblia? El vino. El vino representa la sangre de Cristo. En otras palabras, la sanidad de este hombre vino como resultado de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. ¿Y no es eso lo que hemos estado hablando durante esta semana? Salvos por el agua, sumergidos en la sangre de Cristo para remisión de pecados pasados y recepción del Espíritu Santo como poder en la vida. El Señor Jesucristo, el buen samaritano, vino a este mundo y con el vino de su sangre y con el aceite de su Santo Espíritu trajo sanidad para la raza humana. Y luego dice, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón. Aquí es que vamos a entrar nosotros a la historia. Lo llevó al hospital. Lo llevó al hospital de Montemorelos, el hospital adventista de la Universidad Adventista de Montemorelos. No, en realidad aquí el mesón representa la iglesia. Como en la parábola de la oveja perdida, el redil representa la iglesia y Cristo es el buen pastor. En esta historia el samaritano es Cristo. Él derrama su sangre, Él derrama su Santo Espíritu para la sanidad de la raza humana. Pero luego entonces toma a este hombre y lo coloca ¿dónde? Lo lleva al mesón. Lo lleva al hospital. Y mis hermanos, la iglesia es el hospital.
La iglesia de Cristo en la tierra, la iglesia adventista es el hospital a donde Cristo trae a la gente con su sangre, con su espíritu, para que puedan recuperarse completamente de su enfermedad, del pecado, a donde pueden recuperar completamente la salud espiritual. El mesón es la iglesia. Y el versículo 35, ¿sabían ustedes que en esta parábola se encuentra la segunda venida de Cristo? Noten el versículo 35. Y otro día al partir, ¿qué pasó con el samaritano? Después que derramó su sangre, después que dio el aceite del Espíritu Santo para sanar a este hombre, ¿lo dejó a dónde? Lo dejó en el hospital. Algunos dicen, yo no necesito pertenecer a ninguna iglesia. Eso no dice esta parábola. Esta parábola dice, o esta historia dice, que un individuo que acepta la sangre de Cristo y que recibe el Espíritu Santo debe entrar a la iglesia para crecer y recuperarse plenamente de su enfermedad en la iglesia. Y dice que después que el samaritano o Jesús colocó al individuo dentro de la iglesia o en el mesón, dice que el otro día el Señor Jesucristo o el samaritano, ¿qué hizo? Se fue. Para siempre, ¿cierto? Se fue para siempre. Noten lo que dice. Versículo 35. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped. Y le dijo, cuídamele. Qué tremenda responsabilidad. Cuídamele. Y ahora escuchen. Ahora, antes de leer la última parte de ese versículo, déjenme preguntarles, ¿ha dado Cristo recursos a su iglesia? Para cuidar de los que entran a la iglesia, que están enfermos y desnudos espiritualmente y agobiados. ¿Ha dado Cristo recursos a la iglesia? ¿Les ha dado talentos a los que están en la iglesia, en el mesón, sí o no? Claro que sí. ¿Le ha dado Cristo dinero a los miembros de la iglesia, sí o no? Para ayudar a los que están sufriendo y los que están dolientes. Claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que con devolver el diezmo es suficiente, pero mis hermanos, el diezmo lo único que hace es pagar el sueldo de los pastores. Las ofrendas voluntarias que damos sistemáticamente en la iglesia son las que se usan en la iglesia para ayudar a los pobres, para la obra misionera, para alcanzar a los dolientes y los necesitados. A todos Dios nos ha dado recursos, nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Esos son los 2 denarios. Cristo no se fue y dijo, bueno, arréglatelas como puedas. No, dejó dones, dejó dinero. Y Cristo nos ha dejado a nosotros, en la iglesia, en el mesón, recursos para regresar a los enfermos a la salud. El problema es que nosotros muchas veces concebimos de la iglesia como un museo para exhibir a los santos en vez de un hospital para curar a los enfermos. ¿No es cierto? Pero la iglesia es un hospital. Es un hospital a donde Cristo trae individuos y con su sangre y con su espíritu los sana parcialmente y luego los coloca en la iglesia para que la iglesia los restaure completamente a la salud. Así que le dice, cuídamele. Y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. En Apocalipsis 22 y el versículo 12, el Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Lo que nosotros invertimos y gastamos de los dones y el dinero y de nuestras fuerzas para alcanzar a los dolientes y a los necesitados. No necesitamos preocuparnos en este mundo por la paga. ¡Ay, qué voy a sacar yo de esto! Absolutamente no. Porque Jesús dice, tranquilo, no te preocupes, gasta, invierte, usa tu dinero, usa tus talentos, usa tus dones, usa tus fuerzas para alcanzar a los dolientes y desnudos espirituales. Y cuando yo vuelva, volveré y mi galardón para darte conforme a cómo fue tu obra. Mis apreciados hermanos, jóvenes, señoritas, la perfección no tiene que ver primordialmente con lo que dejamos de hacer. La perfección tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Vamos un momentico al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Y estamos estudiando en cuanto a la perfección. A veces creemos que ser perfecto
significa sencillamente dejar de hacer el mal, que no le hagamos mal a nadie. ¿No han escuchado ustedes alguna vez a una persona que dice, yo no necesito hacerme adventista? Yo no necesito creer todas esas cosas que creen ustedes. Yo no le hago mal a nadie. Yo no creo que Dios me vaya a condenar, porque yo no le hago mal a nadie. ¿Saben ustedes cómo yo contesto eso? Yo le pregunto, ¿y cuánto bien le ha hecho a alguien? Porque la perfección no tiene que ver, repito otra vez, con lo que nosotros dejamos de hacer. No significa que nos encerramos en nuestra casa para que no pequemos. Significa que nosotros estamos usando nuestros dones, estamos usando nuestro dinero, estamos usando nuestras fuerzas para salir y alcanzar a los dolientes y tocar las vidas de los que están pereciendo en el pecado. Noten Mateo el capítulo 5 y empezando en el versículo 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley de la selva, la ley del mundo moderno. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Noten que Jesús no dice que si te pegan en la mejilla derecha, tú debes morderte la lengua y decir, y no hacerle nada. No. La religión de Cristo es ir la segunda milla. No es no hacer, sino hacer. Dice el Señor Jesucristo, si alguien te pega en la mejilla derecha, tú debes decir, gracias, pégame en la otra. Eso es lo que Jesús... Jesús está hablando simbólicamente, yo no lo creo. Sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 40, y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. No dice, cuando alguien te quite la ropa, sí, te voy a demandar, te voy a llevar allá a la corte. Dice Jesús que si un individuo quiere quitar en un juicio la ropa, debemos decir, no, pero llévate también el saquito. Versículo 41, y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. En otras palabras, si alguien te dice, pues llévame esta carga hasta el dormitorio, dice, ¿no quisieras más bien que lo lleve ida y vuelta? Esa es la religión de Cristo. No es dejar de hacer el mal, es hacer el bien. Y jóvenes, cuando hacemos el bien expulsa el mal. Ese es el punto. Pero hemos estado tan conscientes del mal. Yo tengo que deshacerme de este pecadito, y yo tengo que deshacerme de aquel pecadito, y yo tengo que deshacerme de este malcito que tengo en mi vida. Hemos estado tan concentrados en las cosas malas que nosotros hacemos, que no nos damos cuenta que si nosotros estuviéramos ayudando a los demás, usando nuestros dones, nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestra salud, todo para alcanzar a los demás, no tendríamos tiempo de hacer el mal. Todas nuestras doctrinas tienen como propósito llevarnos a ayudar a las demás personas. Sigue diciendo aquí, en el versículo 42, al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es muy fácil para nosotros. Versículo 44, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Noten que Jesús usa palabras positivas. El Señor Jesucristo no dice, no odiéis a vuestros enemigos, sino que dice ¿qué? Amad a vuestros enemigos. La regla de oro no dice, no hagáis a otros como no queréis que os hagan. No. Dice, haced a otros como queréis que os hagan. La religión de Cristo es una religión de hacer. No es una religión de creer o de concebir doctrinas en la mente. Es una religión práctica de hacer. Versículo 44, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. O sea, cuando una persona nos maldice, no solamente debemos mordernos la lengua y decir, mejor no le digo nada, sino que debemos decir, Jehová te bendiga. Y luego dice, haced bien a los que os aborrecen. O sea que los que nos odian, los que nos aborrecen, no solamente debemos irnos por otra calle para no encontrarnos con ellos, sino que dice que debemos ir a ellos y debemos hacerles el bien. Y luego dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén, gloria al Señor. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuál es la condición para ser hijos? Para que seáis hijos. ¿Cuál es la condición para ser hijos?
Hacer lo que dicen los versículos anteriores. Tal vez no debo hacer la pregunta ahora otra vez. Tal vez en realidad, a pesar de que estamos cumpliendo con todas las normas y todas las reglas y todas las doctrinas, después de este estudio de esta mañana digamos, wow, yo solamente tenía un lado de la perfección correcto. El lado de no hacerle mal a nadie. Pero ahora me doy cuenta que no solamente es dejar de hacer, sino que también es hacer algo. Dice, para que seáis, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. ¿Qué tal Dios fuera como nosotros? Montemorelos, allá están mis hijos adventistas. Son buena gente. Me siguen, enseñan mi palabra. Hoy les voy a dar lluvia y les voy a dar sol. Pero por allá en Monterrey hay algunos barrios donde la gente no me sigue. La gente es mala. No les voy a dar ni sol ni lluvia. Así somos nosotros, ¿verdad? Pero noten que aquí dice que Dios no solamente nos dice que debemos amar a los enemigos, no solamente nos dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, no solamente dice que debemos hacer bien a los que nos hacen mal, sino que el Señor Jesucristo dice aquí que Dios mismo da el ejemplo primero. Él hace que su sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Y luego dice, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Ustedes creen que los no adventistas aman a su mamá y aman a su papá y aman a sus hermanos? ¿Sí o no? ¿Aman a sus amigos? Pero si nosotros solamente amamos a esa clase de gente, ¿qué tenemos de más que los que no son adventistas? Eso es lo que está diciendo Jesús. Versículo 47, y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Y ahora viene la conclusión, no pierdan esta conclusión, pues tiene una relación estrecha con la historia del buen samaritano. ¿Cuál fue la palabrita que yo les dije que recordaran en la historia del buen samaritano? Misericordia, no la olviden, misericordia. Versículo 48. Sed pues, ¿qué indica esa palabra pues? Para los que saben un poquito de gramática, cuando usamos la palabra sed pues, ¿qué indica eso? Que está llegando a una ¿qué? Conclusión basado en lo que vino antes. ¿Correcto? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora yo les quiero preguntar, ¿qué es la perfección según la Biblia? ¿No hacerle mal a nadie? ¿Cumplir las doctrinas? ¿Vivir de acuerdo a las normas? No me entiendan mal, todo eso es importante. No salga alguien diciendo, el pastor Bob dijo que ahora no hay que ir a la iglesia los sábados. El diezmo nos lo embolsillamos. No digan eso. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, dijo el Señor Jesucristo. Pero aquí dice, sed pues vosotros perfectos. Significa que nosotros estamos haciendo todo lo que dicen los versículos anteriores. Eso es ser perfecto. Y eso es lo que espera ver el mundo. Ahora la palabrita misericordiosa. Lucas 6. Se encuentra el mismo discurso de Mateo 5 en Lucas 6. Pero en vez de decir, sed pues vosotros perfectos, usa otra palabra. Lucas el capítulo 6 y el versículo 36. Y no voy a leer los versículos anteriores que son el mismo contexto que Mateo 5. ¿Qué dice Mateo? Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿qué dice en Lucas? Lucas interpreta lo que Jesús quiso decir. El versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es la perfección? La perfección es derramar en nuestra vida la misericordia de Cristo. Y la historia del buen samaritano dice, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el que benefició al prójimo? ¿Cómo debemos ser? Debemos ser como el que tuvo de él, ¿qué cosa? Misericordia. Ser perfecto significa tener la misericordia y la bondad de Cristo en nuestro corazón. ¿Y saben algo? En el día del juicio, el Señor Jesucristo no nos va a preguntar qué creímos. El Señor Jesucristo ni siquiera nos va a preguntar qué fue lo que nosotros practicamos en términos de las prácticas de la iglesia y las formulaciones doctrinales. En el día del juicio, el Señor Jesucristo, sencilla y llanamente, va a preguntar
¿qué hicimos nosotros a nuestro prójimo en el nombre de Jesús? Y les repito otra vez, si nosotros estamos amando a nuestro prójimo así, el asunto del sábado se arregla solo. A veces nosotros los adventistas hemos estado diciendo, nos van a perseguir porque vamos a dejar de trabajar los sábados. Pero ¿saben que así no es? El Señor Jesucristo fue perseguido, no por lo que dejaba de hacer el sábado, sino por lo que hacía el sábado. ¿Han pensado ustedes eso alguna vez? El Señor Jesucristo nunca lo persiguieron porque se quedó en la casa descansando. El Señor Jesucristo lo persiguieron porque el sábado lo usaba ¿para qué? Para irse al dormitorio a dormir. Para no hacerle mal a nadie. ¿Ve? Si está en la cama durmiendo, por lo menos no le hace mal a nadie. No. El sábado tenía el propósito ¿de qué? De alcanzar a la raza humana doliente. Las ofrendas y el diezmo tenían el propósito de usarlo para alcanzar a los necesitados y dolientes. La reforma pro salud tenía como propósito que él tuviera salud plena para tener fuerza para testificar al prójimo. Todas las doctrinas tenían el propósito de alcanzar a los dolientes y necesitados. Por eso Jesús era perfecto, por lo que hacía, no por lo que no hacía. Porque cuando nosotros hacemos lo que debemos, lo que no debemos hacer se arregla solo. Si por ejemplo tienen un problema con el cine, tomen el tiempo en que irían al cine y dedíquenlo para ir a darle un estudio bíblico a un doliente. Y se arregló el problema del cine. No se queden en el cuarto pensando, ¿debo ir o no debo ir? ¿Quién sabe? Y debatiendo. No, vayan y háganle algo bien a alguien. Y el problema del cine se arregla solo. Ahora quiero concluir con la escena del juicio. Mateo, el capítulo 25. ¿Cuál es la norma por la cual seremos juzgados? ¿Será que Dios va a decir, mira, él dejó de cometer adulterio, él dejó de matar, él iba a la iglesia todos los sábados? Obviamente vamos a hacer todo esto, no me entiendan mal, espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo, pero esa no es la norma del juicio. Mateo 25, Cristo regresa en gloria y está sentado sobre su trono de gloria. Y dice que están reunidas todas las gentes delante del trono. Y el Señor Jesucristo empieza a separar las ovejas de los cabritos. Primero toma las ovejas y las coloca a su lado derecho y le dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Y luego el Señor Jesucristo les dice, ustedes vivieron en la Universidad de Montemorelos y tenían todas las doctrinas bien concebidas y bien grabadas en su mente. Ustedes no le hacían mal a nadie. Ustedes cumplían con todas las normas de la iglesia. ¿Es eso lo que dice Jesús? No. Jesús dice, tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve forastero y me recogieron. Desnudo y me vistieron. En la cárcel y me visitaron. Y luego las ovejas, como ellos no dejan que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda y viceversa, le dicen a Jesús, pero un momentico, ¿cuándo fue que te vimos desnudo? ¿Cuándo fue que nosotros te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo fue que te alimentamos y te dimos agua? ¿Cuándo fue eso? Y el Señor Jesucristo los mira y les dice, mire, ustedes van a entrar al cielo, porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Y luego el Señor Jesucristo voltea a los cabritos. Y mirando a los cabritos les dice, ustedes van a tener que ir al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque yo tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel, no me visitaron. Forastero, no me recogieron. Y entonces ellos también van a reclamar. Y según la sierva de Dios, este reclamo viene después del milenio. El libro Spiritual Gifts, dones espirituales. Él dice que después del milenio, algunas personas que están fuera de la ciudad, que creen que deben estar adentro porque fueron buenos adventistas, van a tener el derecho de reclamarle a Jesús. Porque Cristo siempre nos da el derecho de apelar. Para Cristo un individuo siempre es inocente hasta que se compruebe culpable. Para los hombres un individuo es culpable hasta que se compruebe inocente. ¿Cuán diferente? La norma de Dios y la norma nuestra. Y ahora el Señor Jesucristo les dice, yo estuve en esta situación y ustedes no hicieron nada. Y ellos van a decirle al Señor Jesucristo, un momentico Señor, nosotros vivimos en Montemorelos en 1990 y tú te fuiste al cielo en el año 31 para el santuario. ¿Cómo es que nosotros no hicimos esa cosa? ¿Cómo podíamos si tú estabas en el cielo y nosotros estábamos en la tierra? Y Jesús les va a decir,
en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Apreciados jóvenes, señoritas y hermanos, la norma por la cual somos salvos no es primordialmente lo que hemos dejado de hacer. La norma se basa en lo que hemos hecho por causa de la presencia de Cristo Jesús en nuestro corazón. La piedad práctica, la religión práctica, la creencia que se manifiesta en acción, las normas que se manifiestan en acción. Una religión activa, no dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. Oremos. Padre Celestial, hemos fallado muchas veces en cumplir el ideal que tú tienes. El ideal de ser buenos samaritanos y de ser el mesón y cuidar de aquellos que tú has atraído a la iglesia por medio de tu espíritu y por medio de tu sangre. Yo puedo pensar de muchas veces cuando he tenido la oportunidad de alcanzar a gente doliente y no lo he hecho. Indudablemente hay otros así también. Y por eso yo quiero pedirte en esta mañana que nos perdones, Señor. Y que entres a nuestro corazón por medio del Señor Jesús. De tal manera que podamos vivir la vida de Jesús. De tal manera que los hombres puedan ver en nosotros un reflejo de Dios, porque Cristo está en nuestro corazón. Y que quieran ingresar a la iglesia. Pues sabemos, Señor, que cuando se revela el amor de Cristo, muchedumbres entrarán a la iglesia. Muchedumbres aún más grandes que las que han entrado recientemente, al ver a Cristo, van a querer unirse a la iglesia de Cristo. Imparte tu espíritu a nuestros corazones, Señor. Llénanos para que podamos derramar tus bendiciones a una humanidad doliente y sufriente y destituta de la justicia de Dios. Te ruego, Señor, por aquellas personas que no respondieron al llamado al bautismo anoche, decidiendo tomar el primer paso en revelar a Jesús. Te ruego, Señor, que tú las traigas a una decisión definitiva por ti. No las abandones, sigue trabajando con ellos para que puedan tomar su decisión en esta semana y no demorar ni un minuto más. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por la instrucción y por el consuelo de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.